Sandra, bueno, después se va a presentar sola. Sandra es Para una... levantar la mano si quieren, o sea, para pedir, para hablar, si van a la parte donde están los participantes, que serían los dos muñequitos, tienen la mano a la izquierda, esa sería la mano para levantar y pedir la palabra. Y si no, bueno, por el chat, es lo mismo. Estamos Bien, atentos a las dos cosas. Correcto. ahora abro el chat para verlo. Bueno, nada, hola, bienvenidas, ¿cómo les va? Estamos en el día posterior al 3 de junio y como muchas otras, yo también considero, y en el ámbito del deporte también, que las cosas después de hace 5 años son diferentes. Hay otro tipo de visibilidad, hay otro tipo de ver el cuerpo y hay otra forma de poder hablar las cosas. Me parece que eso fue una apertura, iba a decir bárbara, pero si se necesitó esa apertura es medio terrorífico el asunto de cómo veníamos. Pero me parece que no somos los mismos de hace 5 años a esta parte, ni dentro de las instituciones educativas, ni con las cuestiones de la ESI, ni con las cuestiones de la lucha por el aborto, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades. Y en el deporte las cosas también cobraron otra visibilidad, a pesar de que después, a medida que Sandra vaya hablando de las cuestiones de violencia, vamos a ir aportando. Nos acompaña Carla Castiglioni del vóley, que por ahí también puede llegar a aportar, si se anima y si puede, lo suyo propio, o por lo menos una mirada. No es una historia fácil. Como no son ninguna historias fáciles las de las mujeres en el deporte. Les quería recomendar y contar, ahora les voy a pegar en el chat, que me lo guardé en el link, un club de Anuka Fuchs, no sé si la conocen, es una de las periodistas, hizo una compilación, una charlita, algo que expresaron diferentes deportistas, directoras técnicas, dirigentes, acerca de el Ni Una Menos. Esto solamente quería contarle, quiero que Gisela tiene una lectura para hacer de algo que nos está pasando ahora en este momento y que no viene al caso, o sea, pasó ayer, antes de ayer, en estos días con la gente del básquet, no viene al caso como para ser tratado como violencia, pero sí. Sí, pero es justo y necesario, o sea, mencionar el comunicado que han hecho las chicas de básquet, las gigantes, reclamando lo que les corresponde, así que bueno, paso a leerlo. El comunicado dice así: desde que somos parte en la Selección Nacional Argentina, hemos vivido, tolerado y callado muchas situaciones difíciles y lamentables, incluyendo el episodio ocurrido el año pasado en Lima con las camisetas, y la realidad que estamos atravesando desde hace 6 meses en este 2020. Hoy en día no contamos con un proyecto, cuerpo técnico ni planes de entrenamiento. Es por eso que cada una de nosotras se hizo responsable de continuar con su entrenamiento y conservar su estado físico con ayuda del club, preparadores físicos, entre otros. Lamentablemente, no hubo intenciones de comunicarse con nosotras ni antes ni ahora, lo cual agrava más aún la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial en el medio de una pandemia. Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelación de la Liga Femenina y Torneo Federal, complicándose más todavía con la baja de la beca que recibíamos, por lo que en este momento no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del básquet femenino argentino. Pedimos respeto por nuestra dedicación, esfuerzo, pasión y mucho orgullo. Por el trabajo que venimos haciendo. Necesitamos ser escuchadas porque queremos seguir creciendo. Representamos a nuestro país, obtuvimos logros deportivos, en algunos casos históricos, que también merecen ser valorados. Esta es nuestra realidad. Ese es el comunicado de las chicas de las gigantes, de la selección argentina de básquet, que lamentablemente perdieron sus becas al no tener un plan o un proyecto la federación como para poder acceder a esas becas que da el ENAR. ¿Es así, no, Marta? Es así,
Parecería ser que la Confederación no hizo la planificación porque no tiene a qué jugar ni qué hacer, entonces no ha armado equipo, ni siquiera ha hecho una planificación a largo plazo. Y por otra parte, las chicas son profesionales y juegan una liga que no se está jugando. Como no se está jugando, no se cobra, ni se sabe cuándo. O sea, nada, es una protesta. Yo ayer escuché gente del ENAR diciendo que, bueno, que esgrimen una cuestión de género, pero no es una cuestión de género, sino que tiene que ver con lo deportivo, como si no hubiera diferencias. Sostienen que tiene que ser una igualdad de trato y no una igualdad de género, como si no hubiera diferencias entre el deporte masculino y el femenino, que si bien sí lo hay, porque el masculino está mejor posicionado, en especial el básquet, pero planteémonos por qué hay diferencias de posicionamiento entre un deporte y el otro. Pero bueno, Sandra Videla, te vamos a invitar a vos. Uh-huh. Bueno, es un buen pie, ¿no? En esto, lo que acaba de leer Gisela, que ante la primera presentación que hiciste vos, Marta, no es un tema de violencia, pero sí. Es un tema de violencia desde raíz. Más allá, o sea, habría que también ver si el seleccionado masculino está cobrando o no cobrando, una serie de cosas que se podrían llegar a comparar. Pero esto de que las chicas tengan que salir a hacer una protesta pública, ¿no? Pidiendo una reivindicación de sus derechos económicos, no deja de ser una situación de violencia de género, porque esto no pasa con los otros jugadores, no lo hemos escuchado en ningún tipo de federación, ni la de básquet, ni la de vóley, estoy hablando de las federaciones masculinas. Ninguna federación de los varones ha hecho una propuesta de, bueno, nosotros dejamos de cobrar o sí seguimos cobrando o no cobramos, ni nada por el estilo. O sea que si esto aparece en la voz de las mujeres, es porque las mujeres sí lo están pasando y los varones no. Creo que cuando empezó la cuarentena, algunos jugadores de fútbol de algunos clubes dijeron, esto se cobra, esto no se cobra, algunos vamos a renunciar, otros lo vamos a posponer, pero siempre tuvo que salir, digamos, desde la voluntad del jugador, y no hubo una propuesta de dejar de pagarles desde los clubes, ¿no? Esto también, digamos, nos pone a las jugadoras, digo, como si yo hubiese jugado alguna vez al fútbol, digo, a las jugadoras, esta cosa, ¿no?, de subirse a los colectivos, a veces no es justo, digo, ni tampoco es respetuoso, pero digo, a las jugadoras de fútbol, por ejemplo, que están totalmente menospreciadas, con salarios o sea, con valores mucho más bajos que los varones, y de pronto no, tampoco son consideradas al momento. Entonces, esta violencia que se viene repitiendo sistemáticamente en distintas, lo que se llama para la ley de género, modalidades, se ahonda en todo lo que refiere a una situación de género. A mí me gustó mucho la propuesta de Marta, porque una digamos, de los argumentos que se me ocurre para tener en cuenta cuando estamos hablando de instituciones, es que por lo general siempre vamos por a tapar el pozo, ¿no? Esto de cuando se ahoga el niño, María tapa el pozo, es una frase que yo uso mucho porque mi abuela la usaba, y habla con esto del después. O sea, ¿cuándo empieza la lucha del ni una menos, o cuándo se hace visible? Siempre es en protesta o pidiendo ser visibilizadas después de haber sufrido violencias, de todos los tipos que se nos puedan ocurrir. Entonces, digo, desde lo institucional, y llevando esto de que la violencia no es un deporte, la mayoría de los reclamos que aparecen en voz del colectivo feminista y trans son reclamos que tienen que ver con el hecho consumado. Entonces uno se da cuenta que las leyes no están previstas, o las leyes, mejor dicho, o los protocolos, o cualquier instrumento jurídico, legal. Yo no soy abogada, soy psicóloga, así que todo esto lo toco desde un acompañamiento interdisciplinario. No tienen, digamos, una previsión para no caer en esto. O sea, no han sido considerados las categorías de género cuando fueron creados estos estatutos, ¿no? Digamos, la ley que refiere a deporte, que es la 26655 del año 74,
en el día de hoy, y aún con las propuestas de reforma, tiene solamente una aparición de la palabra género y una sola aparición de la palabra femenino. Ni cero aparición de la palabra femenino. Lo que implica que aún hoy, 2019, fue propuesta la última reforma, tampoco está como tipificado exactamente todo lo que tiene que ver justamente con esta necesidad de ser incluidas y visibilizadas. El hecho de que en Argentina tengamos 942 instituciones deportivas, y de ellas solamente 158 tengan funcionarias, y de ellas solamente creo que son 9 las que tienen cargos altos, digamos, es una denuncia a viva voz, ¿no? Si uno quiere escucharla, o sea, si uno no va a buscarla, no la va a ver, y esto es lo que nos está pasando, que la visibilización de de ignorar el género es previo. Es previo a que sucedan, digamos, cualquier acto de violencia que de alguna forma nos va recortando los derechos. Una de las cosas que de pronto me puse a pensar es en esto donde radica la raíz, ¿no?, de sufrir situaciones de violencia de género. Y creo que parte de esta raíz está en cómo se constituye el perfil de lo que podemos llegar a llamar víctima. Pero no lo voy a hacer desde un lugar personificado, o sea, cada mujer que sufre, o cada persona trans, o cada persona, ¿no? O sea, no lo voy a personificar en un sujeto, sino que lo voy a personificar en un colectivo. O sea, tomar como cuál es la raíz por la cual el género femenino o el género autopercibido, o sea, lo podemos poner en todas las categorías que podamos, que tenemos ya nombradas, aparece, ¿no?, como una víctima factible de sufrir violencia. Y entonces tenemos que somos un colectivo que recién ahora toma visibilidad, los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, donde uno puede decir que se está peleando desde las calles, desde las instituciones y desde la comunidad misma. Entonces, esta visibilización que es parcializada siempre aparece después de haber sufrido tal o cual situación. O sea, el género no sale a pedir una reivindicación, sino hasta tanto cuando fue desvalorizado, ignorado, sometido a situaciones de violencia extrema, ¿no? Entonces, digo, estos perfiles que se pueden llegar digamos, a describir, tenemos la baja autoestima, el abandono, el desconocimiento, la figura, digamos, esto fue leyendo un par de notas que me mandó Marta, digo, la figura de esta masculina que aparece como entrenadores, por ejemplo, ¿no?, donde debido a su lugar de poder y haber ganado, digamos, la admiración de las entrenadas o de las acompañadas en estos procesos, tiene que ver justamente con una proyección respecto de las figuras paternas carentes, ¿no? Esta falta de una imagen, entonces esta situación que tenemos las mujeres muchas veces de idealizar esta figura, y de pronto había por ahí una nota sobre un entrenador de España que venía, digamos, teniendo la situación de, creo que es un equipo de natación, ¿no? Sí, ¿no? Un equipo de natación, un abuso constante con las chicas que pertenecen a los equipos, con las menores, ¿no? Y esta cosa de silenciar con las becas, una serie, digamos, de medidas que se toman siempre después, ¿no? Siempre después. Digamos, hay profesiones que ya de por sí tienen esta posibilidad de poner una barrera al abuso, ¿no? En determinadas, supongo yo que también tiene que ver con que se hizo tanto, hubo tanto, digamos, desmadre en todo esto, que, por ejemplo, los equipos, cuando uno hace una interrogación o, digamos, trabaja con un niño, nunca lo hace solo, estamos hablando siempre de situaciones extremas de abuso, de violencia, una serie de cosas, porque justamente, por ejemplo, si un niño va a una escuela, una niña, a denunciar una situación X, no lo hace a solas con una autoridad, siempre tiene que haber un tercero
¿no? Que de pronto sirva como testigo, como mediador y una serie de cosas. En el deporte esto no aparece. O sea, en las instituciones deportivas esta no aparece como una posibilidad. De hecho, vuelvo a repetir, en la ley ni siquiera se considera el género femenino, y hablo de la ley de deporte. Por otro lado, uno también tiene que decir que nada es permanente y que todo podemos ir transformando. Así como pasó con el protocolo del instituto, también pasó con la ley de violencia de género a nivel nacional, que al principio no incluía el acoso callejero y después lo incluyó más o menos a mediados del año pasado, como tampoco incluía en la modalidad de violencia la parte pública y política, y entonces, digamos, después lo incluyeron, entonces existe la violencia de género en la modalidad pública y política. El deporte sigue, digamos, huérfano ahí, ¿no? Porque, claro, se lo considera incluido en las instituciones. Uno puede decir que existe violencia institucional cuando aparece una situación dentro de las instituciones del deporte, pero no está especificado como tal. De hecho, que no exista cupo femenino en todo lo que se refiere a las instituciones deportivas, está hablando de una, digamos, de un ninguneo, por decirlo así, con términos muy callejeros, por decirlo de una forma, respecto del género. Y eso no deja de ser una violencia, ¿no? Entonces, digo, me parece que justamente uno empieza con los reclamos siempre a partir de los hechos. Pero eso se puede prevenir desde antes, o sea, podemos empezar, podemos, ojalá sigamos todas hermanadas en esto de empezar a exigir desde antes, ¿no? O sea, lo que están haciendo los distintos colectivos, y de los cuales la verdad que yo he tomado conocimiento hace poco, y eso también me sorprende, porque nunca me imaginé que la invisibilidad de la mujer en el deporte era tan extrema, ¿no? A pesar de una Pareto, que de pronto, creo que, no sé, tengo 2 o 3 para nombrar nada más, Pareto, Sabatini, en aquella época, o sea, no es que porque uno no tenga, y las otras las estoy conociendo ahora, tampoco es muy fuerte el deporte ni masculino ni femenino, entonces no es lo que, digo, 3 de junio, ayer, no hubo marcha, o de pronto no hubo la marcha multitudinaria que nosotros estamos acostumbradas desde los últimos 5 años, y 24 horas antes estuvo promocionado este problema con Villa, el colombiano, que fue muy agresivo, o sea que tiene una denuncia penal por parte de su novia, un jugador de Boca, que tiene imposibilidad de salir del país, y todavía se sigue peleando si lo dejamos salir o no lo dejamos salir del país, ¿no? Y a partir de ahí después tenemos todos estos acontecimientos que suceden, o sea, la violación en Manada que sucedió ayer, no es solamente, digamos, un tema menor, no lo sería nunca como menor, pero digo, es muy simbólico que pase el 3 de junio, ¿no? O sea, esto dice más de lo que se puede llegar a ver. Esto tiene que ver con la disciplinación de la mujer, ¿no? O sea, constantemente nos están tratando de poner o volver a meter en los guetos, desde alguna forma. Estoy hablando, obviamente, desde lo simbólico, pero esto de no levanten la cabeza, no levantes la voz, ¿no? Esto de que a veces una también, muchas veces inconscientemente nos ponemos el pañuelo en la cara, no importa el color del pañuelo, nos ponemos el pañuelo en la boca y estamos de alguna forma también dando cierta simbología a cómo nos comunicamos en nuestra queja, ¿no? Esta queja y este reclamo constante, que puede ser muy mal interpretado. Las consecuencias de todas estas faltas y carencias dentro de las instituciones y dentro, digamos, de los manejos que refiere a estos abusadores constantes, porque esto no pasa solamente porque se lleven o no una piba a la cama, sino por los gritos, el ninguneo, el no darle el puesto que le corresponde, el no entrenarlas como corresponde, el no pagarles la beca, esto que está pasando, que reclaman las chicas, las gigantes. Justamente eso te iba a acotar, ¿no? Los distintos tipos de violencia que existen, no solamente el físico o el psicológico, sino que está por ese lado también, justo lo que estabas comentando, Sandra. Sí, tal cual, porque por eso cuando empecé la charla dije, bueno, venía re bien el pie, porque a veces uno dice, bueno, esto no es violencia, pero la verdad que sí, que es una violencia sistemática, ¿no? Y que tiende, digamos,
a seguir cercenando derechos, ¿no? De una forma seguir anulando la intención de lucha, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Cuando hablaba esto de las becas y de la situación, las consecuencias en la psiquis de cualquiera de estas mujeres, ya sea porque no cobran un peso, digamos, hoy en la cuarentena habemos muchísimos que tenemos algunos recortes económicos porque ha modificado la vida de muchos, y hay muchos que le están pasando mucho peor que otros, ¿no? O sea, algunos fluctuamos y otros directamente están siendo aniquilados, quizás desde lo social y desde lo económico. O sea, igual mal de muchos no es consuelo de tontos, y mucho menos consuelo de tontas, pero digo, las consecuencias que aparecen a partir de esto tienen que ver con la deficiencia en el rendimiento, por ejemplo, si vamos a hablar de deporte exclusivamente, ¿no? La deficiencia en el rendimiento, la creación de vínculos patológicos, estos vínculos patológicos que se pueden llegar a repetir o con los famosos entrenadores o con cualquier persona de poder que de alguna forma como apadrina, ¿no? Y juega con esto de vení que te voy a proteger. En algún momento lo hemos hablado con Marta, que a veces pasa con algunos tutores, ¿no? Que desde un lugar, obviamente, digamos, de poder y de hegemonía, y desde un lugar también de abuso soslayado, aparecen como mesías salvadores, ¿no? Yo te presto el hombro, te presto el oído, y resulta que es muy caro, ¿no? Es muy caro esta contención. Y también, digamos, la perversión de la relación desde la admiración, porque uno puede tener cierta admiración por determinados personajes que se nos cruzan en cualquier ámbito, porque esto te puede pasar con un profesor de filo, como con un profesor de deporte o lo que fuere, pero la admiración en torno, o sea, la explotación de la admiración en torno a la perversión, digamos, termina siendo un fanatismo que hace que las víctimas caigan enseguecidas. Y esto es lo que hace que también no requieran una ayuda para poder sentirse empoderadas y poder poner en palabras lo que les está pasando. Porque además, hay una película muy vieja, esto va a hablar de mi edad, que se llama El beso de la mujer araña. No sé si alguna la pudo ver, de William Hurt. El libro. Es maravilloso, sí, el libro también. Bueno, el libro es mucho mejor porque tu cabeza, ¿no? Le da Arma. Y entonces digo, esto, ¿no? Cómo quedamos prisioneras de este tipo de seducciones, ¿no? Y de este tipo, digamos, de situaciones de las cuales ni siquiera registramos dónde estamos paradas, ¿no? O sea, hasta creemos que las culpables de haber caído en esas, entre comillas, telas arañas, somos nosotras. Y esto, obviamente, en una chica que se quiere superar, que cuando digo chica, quiero incluir a todo el colectivo femenino, porque esto no tiene solamente que ver con las chicas, sino con los chiques también, ¿no? Esta cosa de para poder tener una representación en determinados grupos de trabajo, aparece esto de la sumisión, de quedar a disposición, y no lo digo una sumisión muda y sin, porque muchas veces uno puede llegar a decir que estas pibas y pibes tienen un carácter de formación importante, porque obviamente están expuestos, o sea, se muestran al público, compiten, tienen ciertas características que uno podría decir, nada, son solventes, ¿no? Son concretos. Y la realidad es que su interior y digamos, su representación interna es siempre dependiendo de un otro. Y estos otros, abusadores o de pronto, bueno, los machos hegemónicos, ¿no? Que responden a determinado tipo de aprendizaje patriarcal, se aprovechan de eso, ¿no? Y es muy difícil visibilizarlo porque uno siempre ve un recorte, tanto del competidor como del entrenador, ¿no? Más o menos hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Alguien? Sí. No, bien. Quiero aportar algo a eso. Sucede que en el deporte no solo está esta cuestión de el deportista con el deporte, eso cree el deportista. El deportista está dentro de toda una institución y sabe que esa institución funciona así. Es así, funciona así. Y en especial las mujeres que constantemente sentimos
que estamos ocupando un lugar de segunda. Lo dicen los dirigentes lisa y llanamente, y vuelvo a la Confederación de Básquet, que hace cuestión de 15 años un compañero escribe un libro y la respuesta directamente está en el prólogo. No nos podemos ocupar de dos deportes. El otro deporte era el básquet femenino. Hoy tenemos estas consecuencias con otros dirigentes. Los dirigentes son otros, sin embargo, la institución sigue manteniendo su misma impronta. Entonces, todos sabemos que la institución funciona así. La relación entrenador con deportista, sí, es una y es individual, pero está en el marco de toda esta estructura. Y el deportista, por lo general, sabe que está solo en esta estructura, colado. Y que además ignora cómo es esta estructura. Y creo que en esto no es inocente esta cuestión de que el deportista no sepa cómo funciona, cómo es la institución, cómo se dan las relaciones de poder dentro de la institución. Me parece que no es inocente. Y que por eso yo celebro estos 5 años del Ni Una Menos, porque creo que las chicas que están ahora en actividad en deporte han puesto el ojo en cómo estamos organizados en el deporte. Y me parece que ahí es donde pueden llegar a dar pelea. Iba a esto, quería aportar estas cuestiones diferentes de que hay una especie de naturalización institucional que hace que esto esté sucediendo y que no suceda otra cosa, digo. Sí, yo creo que es una bajada de línea, por eso cuando empecé dije, bueno, esto no es María tapa el pozo después de que el chico se ahoga, ¿no? Me parece que justamente ese es el pozo, ¿no? Que la institución está armada de tal forma que no hay cabida, no hay lugar para poner en palabras, ni tampoco en hechos, la inclusión de la mujer, desde ningún punto de vista. Vuelvo a repetir, en las últimas reformas que se presentaron en 2019, o sea, después de 4 años de Ni Una Menos, las últimas reformas ni siquiera hablan del cupo. O sea, no hay una mención del cupo femenino dentro de las instituciones. El único protocolo que está dando vueltas en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, respecto de situaciones de abuso, violencia y maltrato dentro de las instituciones deportivas, es uno que está armado desde la Defensoría del Pueblo en pos de la respuesta a la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? O sea que, si bien hay un protocolo en contra de la violencia de género y del abuso, es para los niños y niñas, como que las mujeres después dejan de existir. Estoy hablando del ámbito del deporte, ¿no? De las instituciones deportivas. Y en realidad tampoco lo dicen desde las instituciones deportivas, dicen clubes deportivos, lo que implica que también hay una categorización. Hay otras instituciones que son deportivas, que no son clubes, y que de pronto ni siquiera están contempladas en un protocolo. Entonces, digo, esto tiene, o sea, cuando yo planteo que el movimiento tiene que ir a la raíz, no es para desoír todo el resto, al contrario, todo el resto es lo que va a ir sosteniendo estas modificaciones que son necesarias. Pero hay que ir directamente, no a armar lo que hablábamos el otro día respecto de si armamos un protocolo, siempre el protocolo va a aparecer después de que existió una situación que tiene que ser sanada, saneada y contenida. La realidad es que tendríamos que evitar que se llegara a utilizar el protocolo, ¿no? Otra de las cosas que también estuve viendo es que son muy pocos, están encaminados, ¿no? Los clubes que están incluyendo la comisión de género, digamos, hay ahí, ¿no? Estoy hablando de los de fútbol y algunos que son polideportivos. Pero protocolos para la situación de violencia de género, hay 2 nada más en vigencia. Uno es el Estudiantes de La Plata y el otro, si no me equivoco, bueno, en Banfield, porque porque la presidenta es una mujer, y Vélez. Te permito cortarte un poquito acá, porque no hay ley de cupo en instituciones deportivas. Sin embargo, hay algo extractado nos rige la 2655, hay algo que se extractó después del DNU de Macri,
y una ley que quedó ahí, la del 2015, que quedó en aguas y que no llegó a implementarse, que dice que es el artículo 20 bis, ahora en la 2655, fíjense qué curioso, dice que a partir de la próxima elección en las instituciones que componen el sistema deportivo argentino de primer grado, van a tener que incluirse un cupo de 20% de mujeres y personas jóvenes de entre 18 y 29 años. Las instituciones deportivas de primer grado son clubes. En las federaciones no hay cupo. Claro, ¿no? Tal cual. Bien, ¿quién se ocupa de que los clubes cumplan esa ley de cupo? La Secretaría de Deporte, ¿con qué poder? ¿Integran el sistema deportivo? Con ese. Pero ¿quién puede? La Inspección General de Justicia no le pudo mover el estatuto en siglos al CUBA, Nunca. por ejemplo. Entonces, ¿quién se tiene que ocupar de los clubes? El movimiento de mujeres y las mujeres de adentro de los clubes nos siguen tirando el fardo a nosotros. Totalmente. En este caso. Y otra de las cosas que quería que después, porque el otro día te lo escuché cuando hicimos la charla del EPICEF, esta cuestión de la pata que le falta a los protocolos. Que los protocolos están bárbaros, pero que nos están dejando a veces a pie por la cuestión de la falta de, no sé si de aplicación, de que circulen y lo anterior. Y en esto quiero volver a tocar, y lo voy a seguir tocando, y por ahí Carla me ayuda también, es chica que habla, chica que queda afuera. Totalmente. Chica que se atreve a decir, no me están pagando. Chica que, a ver, se han desarmado selecciones nacionales de fútbol porque las pibas lo único que pedían eran la camiseta. La camiseta para jugar. No sé si es un derecho o no, pero se atrevieron a decir, queremos la camiseta, queremos los $100 que nos daban de beca, que no se los da, de viáticos cuando iban al extranjero, $100 que no se los daban, y esas pibas automáticamente no eran convocadas, pasaban a ser Problemáticas. Claro. No, problemáticas no, ningún problema, vos no me traes ningún problema, solo que no servís. Claro, sí. Se desmanteló toda una selección de fútbol sacando a la arquera, a la goleadora y a 2 de los pilares base, y se perdió 10-0 en un mundial que ya habíamos clasificado ganándole a Brasil, por ejemplo. Digo, entonces, no pasan a ser problemáticas, sino que ya no sirven, se le acabó la vida deportiva. No te dejo jugar en otro equipo, jugás acá, pero ¿sabés qué? Acá no me sirve, te siento al banco, tampoco jugás. Inconducta deportiva, porque los reglamentos dicen inconducta deportiva. ¿Qué es inconducta deportiva? Y no sé, yo determino que no viniste vestida decorosamente, por lo tanto te castigo y no integras el equipo. Entonces, hay una norma y una costumbre, y la norma está escrita divina, y no parecería ser, porque inconducta deportiva, ¿cuál es el problema? Que yo te agarre a trompadas adentro del vestuario es inconducta deportiva, o que te saque la lengua, o que diga que vos me tenés que pagar los $100 que me daban de viático. ¿Qué es inconducta deportiva? Como para que me dejes afuera. Entonces, todo esto cerradito en la estructura deportiva hace que las deportistas en actividad no quieran, no puedan, no merezcan hablar, no puedan hablar. Y por otra parte si yo hablo, las mismas compañeras de mi equipo me dicen, cállate porque que perdés en el equipo, y perdemos nosotras. Entonces, ni siquiera hay un sistema, una red de apoyo donde yo, por ejemplo, que no soy nada en el deporte, pueda ir y golpearle la puerta al señor y decirle, discúlpame, ¿me dejaste esta piba afuera? Sí, tal cual. Ahí llegó Lore, te quité parte del discurso, Lore. Pero, digamos, hay todo un entramado que hace que nadie pueda ni siquiera mencionarlo. ¿Leíste la nota de Gonzalo Bonadeo? Se las voy a linkear acá también ahora.
Nadie puede decir nada. Todos sabemos esta cosa de lo que odiamos nosotros, el secreto a voces. ¿Cómo un secreto a voces? Sí, y también se juega este tema de la famosa sororidad, ¿no? Porque somos todas sororas, pero de pronto, cuando 4 chicas quedan fuera del equipo y se convocan a otras 4, digo, a ver, es cierto que todas de pronto queremos actuar, queremos jugar, queremos estar en el plantel o lo que fuere, pero si se hubiesen plantado todas, esto no se hubiese, digamos, llevado a cabo, porque existe, digamos, debería existir, no pasa. En esto disiento con vos, Sandra. A ¿Sabés ver. por qué? Porque cuando yo estoy afuera del equipo y a mí me ofreces entrar al equipo, yo entro, flaca. Ujú. Yo entro, porque estoy en la selección nacional. Yo no puedo decir, a ver, es mi deporte, es mi alma, es mi vida. Entonces, tampoco podés cargar a las mujeres, y mucho menos a pibas que van a entrar al seleccionado nacional, con la responsabilidad de decir no. Me parece que por ahí esta cuestión de equipo podría manejarse de otra manera. Tampoco han tenido, no han sido las leonas como para tener una psicóloga que las amalgame de alguna manera, y las leonas también tienen su cuento, les cuento. Entonces, hay otras cuestiones, y siempre recargan a la víctima y a las víctimas y a las posibles víctimas y a quienes pueden perjudicarse o beneficiarse en este tironeo de la selección no selección. Sí, yo lo planteo desde otro lugar. Obviamente que esto en lo individual pasa y uno de pronto muchas veces está en el juego de qué hago. A ver, me mandan a mí y me quiero quedar, ¿no? Esto pasa. Pero vuelvo a repetir lo que casi siempre repito en casi todas las reuniones que nos juntamos. Estamos en un momento bisagra, donde hay que, digamos, hay que sentar base, y entonces muchas veces esto requiere de ciertos renunciamientos, ¿no? En otros ámbitos, y exageradamente, hay mujeres que perdieron la vida defendiendo una fábrica de textil, ¿no? Y creo que, no sé si podemos comparar jugar con la selección y perder la vida, pero hay momentos donde uno tiene que renunciar, claro, no, bueno, sí, de pronto depende de cada uno, ¿no? Esto. Y de pibas de 16 años, de 16, 17 años. Sí, sí, y se juegan muchas cosas, y es cierto esto que vos decís, no tenés un acompañamiento psicológico, pero volvemos a quedarnos en el después. Vuelvo a repetir que todo esto sería, de alguna forma, transformado, si para cuando se hacen los estatutos, si para cuando se hacen las leyes, si para cuando uno escribe determinado tipo de reglamento, se empieza a poner en palabras qué cosas se tienen que hacer antes de que pasen, no después. O sea, ¿qué podemos llamar una inconducta deportiva? Bueno, eso tiene que estar especificado antes. O sea, no podemos dejarlo a la arbitrariedad de los únicos hombres que están, digamos, a cargo de la dirigencia. Sobre todo, que no tendrían que ser los únicos hombres, o sea, solamente hombres. Entonces, siempre estamos hablando de que hay que ir a un escalón previo, y esto es lo que no está sucediendo. No sucede o porque, digamos, o en la vorágine, yo vuelvo a repetir, al no ser una persona del deporte, hay muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos, esta cosa, digamos, que te apasione como para tomar determinadas resoluciones y de alguna forma hacer planteos, se me escapan, porque no lo vivo como tal cual. Yo lo más apasionado que viví en el deporte es jugando al pádel, que me quebré por salvar una pelota me quebré un codo, y terminé toda emparchada. Pero digo, eso fue lo más apasionado, ¿no? Digo, o gritar un gol de pasarela cuando tenía 14 años. Punto, olvídate. Espérame un poquito, que Carla quiere decir algo. Dale, sí. No, está muteada, estás muteada, Ahora Carla. sí. No está muteada. Ahí, se muteó. Ahí se muteó. A ver ahí. Ahí está. No se te escucha, Carlita. Fíjate si está conectado el micrófono, en la flechita, qué micrófono tenés conectado. Lo que pasa es que Carla está hablando por Carla o por Florencia. No, es Carla, pero está con el usuario de Florencia. Ajá. Corradini.
Mientras tanto, Griselda cuenta, buenas tardes, coincido con Marta, porque me quiere nada más. Pregúntele a Escarone, Mariela, Leonas y profesorado, cómo tuvo que sobrellevar su renuncia y demás en el famoso vestuario. ¿Quiénes renunciaron y quiénes no? Ahí sí, las leonas tienen una historia, chicas. El día que me jubile voy a escribir sobre... voy a hacer una investigación, ¿no es cierto, Lore? Sobre cómo sobrellevan las leonas estas cuestiones de poder y nada, los entramados son muy complicados, Sandra, muy complicados. No, por eso digo, yo lo hablo desde la total ignorancia y lo hablo desde la composición, digamos, subjetiva, emocional y psicológica, ¿no? O sea, que obviamente que se comprometen otras cosas y hay muchos ejes que atraviesan cada decisión, cada postura. Por eso, más que caer en lo que le pasa a cada una de las víctimas o las personas o las mujeres que estamos sujetas a estas situaciones, digo, me quiero desprender de eso. Me quiero desprender del perfil de cómo llegan estas chicas a ponerse en este lugar y no poder resolver, ya sea en conjunto, en equipo o en forma individual. Porque si voy a eso, sigo haciendo lo que venimos haciendo en todos los consultorios, en todos los tratamientos que trabajamos en modificar ciertos tipos de comportamientos comunitarios, y es siempre enfocarnos en cómo labura la víctima desde su propia estructura. Y la idea es que esto sea previo, que esto sea previo a que aparezcan las víctimas o las personas que tengan que pasar por este momento de reclamar o no una camiseta. Porque evidentemente la chica que reclamó la camiseta estaba empoderada, creyó en sus ideales, hizo el reclamo, pero la institución no estaba preparada para esto. Justamente, si uno puede hablar de justicia, ¿no? O sea, porque la justicia también es algo totalmente subjetivo. Entonces, a eso me refiero yo. Corramos no de lo que tienen que hacer las chicas que están sometidas a tal o cual cosa. Esto de no poder tener voz, no tener a alguien que las acompañe. Esto que vos decís, no tenían una psicóloga. Por ahí no hace falta que tengan una psicóloga. Por ahí lo que hace falta es que tengan, digamos, noción de equipo, porque la misma entrenadora, ¿no? De alguna forma, si hubiese una entrenadora, podría llegar claro, podría llegar, porque además es esto, es ponerse en el zapato del otro. O sea, ¿cómo podemos pedirle a un entrenador que sea empático? Renunciando a toda su historia patriarcal. ¿Se puede lograr eso? Y no sé. Bueno, esta fue una cuestión que el otro día cuando estaban las chicas, las jóvenes, pedían una cuestión de capacitación en género y me parece que la Tana fue la que dijo ¿por qué tenemos que capacitar a varones en género si hay un montón de mujeres que están capacitadas y están en la puerta como para poder entrar? Sí. El fútbol es una cuestión muy, muy, muy complicada. A ver, el hockey es absolutamente femenino y sin embargo tiene varones. Y la única mujer que yo conocí en algún momento, que era Claudia Medici, la jugadora y se cargó todo el equipo, era la utilera. Era la única del equipo y llevan una mujer porque tienen que entrar al vestuario. Entonces, en la selección de fútbol, después Lorena podrá decir quiénes son las que las acompañaban a ella, pero y hoy ustedes ven quiénes están en la sub-14 y en la sub-16, y son varones los que hablan, y las chicas tienen un excelente discurso, pero hablan después de los varones. Entonces, tampoco hay una cuestión ejecutiva y cómo se puede desarrollar una mujer técnica, que esto también tiene que ver con, y me parece que acá no hay una cuestión de empoderamiento. No, me parece que hay una cuestión de, vuelvo a insistir, la cofradía de tipos, la palabra que usa mi directora de tesis, que es la conspiración machista que hace que queden abroquelado todo, y vos que quedes como la tontita delante de los demás, y la conspiración que hace que también otras mujeres apoyen esto para no ser criticada por el poder, que es la que le está abriendo la cancha, porque en verdad yo en esto, y sí, creo que hay una cuestión, y defiendo a rajatabla a las pibas,
porque lo único que vos querés es jugar y seguir jugando, incluso más allá de la beca, incluso más allá de los logros, incluso más allá de todo, vos lo único que querés es seguir jugando, participando, haciendo tu deporte, es tu vida en serio, es tu vida en serio. Carlita, ahora estás. Ahí voy. Uy, Narcita. Ay, qué lindo eco. Suena artístico. Bueno, a ver. Fíjate Porque que lo tiene al lado de la computadora, me parece. Claro, Hola. ahí ¿Y está. por qué no hablas Ahora de sí. Florencia? Ahora sí. Bueno, igual me tengo que ir porque tengo entrenamiento a través de Zoom, pero hay otras compañeras mías, bueno, Florencia, Natalia, que son parte del colectivo que formamos de jugadoras y exjugadoras de vóley, que pueden seguir explayándose un poco. Coincido mucho en esto de lo que se llama la cultura del silencio. Nosotras, todo lo que estamos hoy por hoy reclamando y luchando juntas y unidas, existe desde siempre, no es ninguna novedad, no es algo que empezó a pasar hace poco. Lo que sí sucedía es que éramos en charlas en juntadas, era quejarnos y entender que era así y que no había forma de cambiar las cosas que sucedían. Siempre una que levantaba la voz, como bien dijiste recién, o era excluida o era tildada de la problemática, de la que se queja, de la, no sé, insoportable, y quedaba muy expuesta. Entonces también eso hizo que durante muchos años era mejor callar antes de quedar puesta por ahí o tildada de esa manera. Nosotras sufrimos muchísima violencia simbólica de todo tipo. La verdad que con el colectivo estamos haciendo un trabajo gigante de empezar a visibilizar estas cuestiones naturalizadas. Cuando empezamos con el colectivo para luchar por la profesionalización del vóley, en un principio se apuntaba a una cuestión más exclusivamente de lo que es la liga y de lo que es el alto rendimiento, como la tiene el masculino, y una vez que empezamos a meternos un poco en tema, nos dimos cuenta que no nos dimos cuenta, pero nos era imposible no tocar todas las cuestiones de género que transversalizan el deporte, y no es que quedó en segundo plano profesionalizar la liga, porque sigue siendo como el objetivo macro, pero le empezamos a dar mucha importancia de poder mostrar todas estas cuestiones que hoy nos atraviesan. Hoy vamos a sacar un video sobre alimentación. Ayer tuvimos una charla de muchas compañeras donde creo que no hay ninguna que no haya pasado por un problema de alimentación, por un maltrato, por un comentario sobre el peso, que estás gorda, que estás flaca, que así no podés jugar, que el peso te condiciona el rendimiento, bueno, muchísimo maltrato, con respecto a las rivales también, cómo esa gorda te va a ganar. Bueno, nada, en fin, una serie de cuestiones donde también estamos aprendiendo a trabajar en equipo. No es fácil alzar la voz, no es fácil no tener miedo, estamos buscando la forma de que se nos escuche, porque si salís al confrontamiento directo, que es lo que muchas veces nos gana, entre nosotros nos calmamos y decimos, bueno, no, seamos estratégicas a la hora de comunicar porque realmente queremos que se nos escuche, y tienen la fácil de decir a estas loquitas que andan reclamando, o son unas exageradas. Entonces como que todo el tiempo buscamos la forma de comunicar de una forma no violenta, por así decirlo, porque sabemos que es muy genuino nuestro reclamo. Pero cuesta que nos unamos, no porque no querramos, sino por este miedo a alzar la voz. Ya sucedieron temas donde una compañera dio una declaración y quedó recontra expuesta, y muchas no supieron salir a defenderla por no dejar de cuidar su lugar, que tanto cuesta también, y como bien decías, somos fichas muy reemplazables de una manera muy fácil, aunque nosotras pensemos que no.
no les importa por ahí tanto el resultado, sino que seamos sumisas y... Entonces, bueno, es como todo ahí un tira y afloje todo el tiempo. Bueno, espero haber sido clara, igual las chicas van a seguir, si quieren, comentándoles un poco más. Gracias por este espacio y nada, y por esta lucha, ¿no? Que hace tanto viene, pero que cuesta. No, Carla, gracias a vos, y la propuesta va a ser que el colectivo tuyo tenga un lugar acá, que se vengan a contarnos qué es lo que hacen, y no solo visibilidad tienen, pero por ahí algún apoyo de las que ya no estamos en el deporte, y de que por ahí podemos de alguna manera, aunque sea sobarles el lomo, decirles por acá sí, por acá no, o que hagamos lo que ustedes necesiten. Eso a disposición, así que háblenlo y vayan pensando, y comunícate con Mateo y lo armamos cuando ustedes tengan ganas. Vale. Así que, nada, gracias. Con lo de ella, gracias por además afirmar eso de que a veces el equipo es el equipo eventual. La selección somos hoy nosotras 10, y mañana son otras 10, lo dijeron ayer del ENAR directamente, no nos importa quiénes sean, nosotros paguemos la beca a quien sea, pero que nos digan quiénes son. Con esto son cambiables, son intercambiables. Y seguro y dicho por un dirigente es: no nos importan los resultados, nos importan que no sean quilomberas. Textual, así. No les importa que las mujeres ganen absolutamente nada, es más, hasta molestan, porque si las mujeres ganan algo, ellos están comprometidos a tener que poner algo para que ese deporte siga. Y esto no es solo en el fútbol, esto no es solo en el básquet, esto es en varios deportes. Ni les cuento, en el atletismo, por ejemplo. Sandra. Sí, no, es que justamente esto, hablando de ingenuidades, esto no es ingenuo. O sea, de pronto cualquier tipo de visibilización de la capacidad del colectivo femenino les haría rever esta necesidad imperiosa de reformular todo tipo de estatuto, ley o lo que refiera, ¿no? O sea, si vos de alguna forma mostrás que somos, a ver, nos ha pasado con funcionarias públicas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos ministras, tenemos secretarias en un montón de lugares, pero ¿cuánto tiempo les costó a las mujeres lograr el cupo femenino en el Congreso, el cupo femenino en la dirigencia sindical? De hecho, todavía, ¿cuántas sindicalistas tenemos mujeres secretarias generales? Creo que son 2, 3 en todo el país. O sea, ¿no? Esto quiere decir que de alguna forma, reaccionar positivamente a que somos capaces, los corre a ellos. Y entonces nunca van a dar, digamos, las herramientas ni los pasos al costado para que esto sea equitativo. Porque la equidad no les interesa, les corta el negocio, pero no solamente el negocio económico, esto de poder ser totalmente hegemónicos en todo tipo de bajada de línea. O sea, ellos tienen el quiero, ¿no? En esto siempre son manos. Yo no hago deporte, pero juego al truco. Digo, ¿no? O sea, siempre son los que tienen el quiero. Entonces, desde algún lugar, esto nos pone siempre en la prescindibilidad. No hace falta. ¿Para qué queremos mujeres? Si total van y pierden 10-0. Es más, aunque ganen, yo estaba en la Secretaría de Deportes y en ese momento teníamos un equipo de levantamiento de pesas de mujeres excelente. En dos categorías habían sido campeonas mundiales, y los varones, nada, entonces me puse a revisar las becas y fui y le dije al secretario: flaco, las pibas no cobran becas y los varones sí, las pibas tienen resultado y los varones no. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos juntamos con el presidente de la federación. El argumento del presidente de la federación, porque el secretario dijo: anda, fíjate si te atiende y habla con él. Bueno, agarré al director de Deporte Federado,
Y le dije, era, si nosotros le sacamos las becas a los varones para dárselas a las chicas, ¿qué van a hacer los varones sin becas? Mi respuesta fue lo mismo que hicieron las chicas sin becas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cómo se resolvió el asunto? Fue una reunión bastante tensa, porque el pobre director de Deportes Federado no sabía qué hacer. Fue una reunión tensa. La solución fue, bueno, dejémosle la beca a los varones y le damos las becas a las chicas también. Hasta que después se puso el tema de las becas por resultados. Pero en este momento era, no nos importa siquiera que tengan resultados, las mujeres no necesitan plata. El tema es, no necesitan recursos económicos. Si total, igual pueden hacer deporte. Y además, eso, sumarle el argumento de que les interesa más estudiar, el argumento de que se ponen de novia y se van, el argumento de no les interesa. Se embarazan. Esto que te pasa en cualquier entrevista es, ¿y vos qué pensás hacer? ¿Tenés 28 años, 32, no importa la edad que tengas? ¿Tenés planeado ser madre? Ya como si eso fuera algo totalmente inhibitorio para que alguien pueda pertenecer o no a determinado tipo de equipo o lo que fuere, ¿no? O sea, de alguna forma es excluyente. Entonces, ni es pensar, bueno, sí, yo me quiero casar, olvídate, ¿no? Ah, pero vas a poder lavar los platos, ¿no? Esto, a ver, y no hablemos de deportes de alto rendimiento, esto ha pasado también con las ajedrecistas, ¿no? O sea, maltrato, los mismos jugadores tirándole las fichas, mandándolas a lavar los platos, no te da la cabeza para pensar una estrategia. Y esto, a ver, públicamente, porque no es que pasaba puertas adentro, en medio de un torneo público donde están siendo filmados, escuchados, con todo el jurado y lo que corresponde, y esto pasarlo por alto como si nada. Esa naturalización es la que yo digo que de pronto hay que empezar a derribar, pero como no podemos hacerlo después de, porque después de tiene un costo muy alto en cada una de las chicas que lo sufre, hay que ir directamente a la fuente. Hay que presionar en el Congreso, hay que presionar en las legislaturas, y de alguna forma poner en palabras las alternativas para ser incluidas, para ser tenido en cuenta la diferencia. ¿Sí? Porque justamente esto tiene que ver porque hay que sostener, si vamos por la equidad, hay que sostener la diferencia, de alguna forma, ¿no? Y decir que las mujeres no pueden ser consideradas un lastre dentro de las organizaciones. Esto de, si tenemos 2 federaciones, son 2 equipos distintos. No. Esto es lo que yo digo que hay que poner, digamos, sobre el tapete en el tema de la lucha, ¿no? Es decir, previamente. Esto de la tercera pata. La tercera pata tiene que ver con la prevención, pero la prevención concreta, desde justamente un marco jurídico, legal, institucional, algo que sea normativo, algo que incluya, pero que incluya en palabras, para que después se pueda volver en hechos. A eso me refiero, ¿no? Cuando hablo. Y no, o sea, discriminarlo por deportes quizás hace que caigamos en este tipo de categorizaciones. El fútbol lleva más que tal cosas, el hockey es de mujeres. El hockey es de mujeres, pero también es de hombres. ¿Por qué es de mujeres? ¿No? Vayamos por la inversa. Ojo, cargó esta cuestión del estereotipo, y te digo, es de mujeres porque a mí me ha pasado en la Secretaría de Deportes, que me han llevado, y fue una mujer, me llevó a la ventana, me mostró a la selección femenina de fútbol, que eran todas morochitas y retaconas, y me dijo, ¿a vos te parece que esto se puede? Hasta que no sean rubias y estudiadas como las leonas, no vamos a poder sostener una selección de fútbol femenino. Entonces, el tema es que las leonas cargaron, y lo digo como carga pesada, el estereotipo de las deportistas argentinas, las modelos de las deportistas. Sí, la élite. Entonces, exactamente, sin tener en cuenta justo esta pertenencia a la élite, porque era un deporte que tiene, la verdad, que todos los deportes deberían desarrollarse como el hockey. Tienen una asociación que sostiene desde las bases el hockey, tienen una formación escolar y tienen un sustento estatal y privado. Entonces, claro, tienen todo un sostén como para poder desarrollarse, que los demás deportes no. Por eso se erige en el hockey femenino.
y que el hockey es femenino. Pero además, tengamos en cuenta que el hockey se desarrolla dentro de los clubes de rugby, con lo cual el varón que juega al hockey es puto, porque no se anima al rugby. Claro, tal cual. Entonces, el hockey es un deporte femenino y el fútbol es un deporte masculino. Y el rugby, que la Tana se fue, es un deporte masculino. Y ahí hay que dar esa pelea, y la pelea es por el rompimiento de estos estereotipos, que lo que hacen es separar. Mientras vos no seas leona, no vas a tener banca del Estado. Y yo hago levantamiento de pesas, jodete. Sí, Entonces, sí. hay unas cuestiones, a ver, esto de que, con Lorena hablábamos alguna vez, esto de que el deporte no tiene género. Sí, el deporte tiene género, tiene sexo y tiene diferentes tratamientos según qué deporte sea y qué deporte sea permitido. Y, casualidad, los deportes para las mujeres son todos aquellos donde no hay plata. O al revés, todos los deportes que tienen mujeres, no los deportes, sino donde hay mujeres no hay plata. No es donde los deportes, ¿no? O sea, tiene que ver justamente con por eso digo, bancando desde como dice Lorena, que dice una cuestión de, digamos, de la diferencia en sí, o sea, el género está diferenciado, porque si no, no existiría la categoría. Entonces, empezar a elaborarlo desde los estatutos, pero desde una obligación, pero no vayamos al estatuto de clubes donde no se respeta en la liga, ¿sí? Vayamos más arriba, vayamos directamente a la ley. La ley tiene que incluir esta obligación de tal y tal cosa, ¿eh? En el caso de las mujeres, mencionar, trabajar en la ley de violencia de género, que haga una mención específica sobre el tema del deporte. Ay, dice Lore que no con la cabeza. Sí, bueno, opiná. Desmutea la Mate. Dale. Desmutea Lorena. Hola, ¿cómo andan? Bien. Apasionante, me gustó mucho escucharla a Carla recién, creo que jugadora de vóley. Es absolutamente aplicable, bueno, mi experiencia es en el fútbol, hace ya muchos años, pero absolutamente aplicable a lo que yo viví como futbolista, y en mi recorrido del deporte, por distintos deportes, es aplicable a todo el deporte femenino la exposición que ella hizo. Fue brillante, dolorosa, pero brillante, porque hizo un punteo realmente de lo que atraviesa una jugadora, una deportista a la hora de pensarse en mejores condiciones y de tener que saberse condicionada a la hora de los reclamos. La ley, la 26485, que es la ley de la que habla acá la compañera Sandra, que es maravillosa, una ley preciosa, tipos y modalidades de violencia, podría tranquilamente hacer, en realidad se aplica todo esa ley, no es específica del deporte o de algún estamento en sí mismo, se aplica todo, pero de modificar el deporte, de modificar esta cultura machista, patriarcal, que nos mantiene a las mujeres por la periferia del profesionalismo. O sea, se sigue considerando que las mujeres no calificamos para ser profesionales. Por eso se celebra una pseudo profesionalización dentro del fútbol femenino, cuando en realidad no es así. Es una semi-profesionalización para algunas jugadoras, no para todas. Y esto es un avance, sí, es un avance. En mi época pagábamos para jugar, después algunas otras compañeras años después cobraban algunos viáticos, y hoy algunas chicas, cobran 15.000 pesos por ser futbolista de algunos clubes de primera. Pero estamos lejos, y para cambiar los estatutos, o sea, la idea de Sandra es brillante, pero prácticamente no es aplicable, porque cambiar los estatutos es dificilísimo, es algo que realmente nos queda lejano en el horizonte. Es inviable, la realidad es que es inviable. Yo recuerdo haber acompañado a Marta por sus años en la Secretaría de Deportes, la misma Secretaría de Deportes, Marta, te acordarás, aquella frase nefasta que sonaba por aquellos tiempos, en la que se decía por los pasillos de sus estructuras: cada vez que el deporte gana a una mujer, la familia pierde a una madre.
esto se rumoreaba en la Secretaría de Deporte hace 20 años atrás. Y imagínense ustedes si en la casa madre del deporte se piensa de esa manera, qué expectativa podíamos tener las mujeres que éramos deportistas y que teníamos como perfil la competencia a alto nivel, porque una jugadora de cualquier deporte que compite y se desarrolla dentro de ese camino, lo que desea es llegar a lo más alto que pueda llegar. Sus expectativas son siempre elevadas. Después el tiempo y la realidad nos frenará donde nos frene. Pero son realmente muchísimas barreras. Y los estatutos, y eso lo veníamos hablando estos últimos días con Marta, estábamos hablando de la ley del deporte y de un montón de consideraciones a nivel de asociaciones y federaciones y distintos estamentos deportivos, es prácticamente imposible pensar en esa modificación. Yo creo que el cambio más viable viene por el lado social. Cuando recién Carla hablaba de cuando alguna de ellas está a punto de hacer un reclamo fervoroso y dicen, vamos a pensar cuál es la estrategia para no quedar expuesta, para no quedar por fuera del equipo, me parece que ese es el tejido al que tenemos que apuntar, el cambio social, el cambio es en equipo, el cambio es conjunto, es colectivo, y yo creo que el movimiento de mujeres tiene que estar al servicio de este cambio también dentro del deporte. Me parece que las redes sociales son un canal vital para lograr estos cambios, para visibilizarlos, y creo que si nos juntamos para hacer ruido, hay que entender que siendo sumisas no vamos a cambiar nada, vamos a seguir perpetuando todo esto, todas estas estructuras que están enquistadas dentro de un poder tan fálico. Y la verdad es que yo no tengo intenciones de hablar de merecimientos, creo que es obsceno analizar por estos días, por estos tiempos y en esta época si merecemos o no merecemos, eso está clarísimo. Creo que hay lugares sociales como el deporte que siguen estando en deuda con las mujeres, por una cuestión de inequidad, de desproporción, de desigualdad, y ya les digo, estoy convencida de que pidiendo permiso no siempre se llega, a veces es necesario hacer algo más, y bueno, yo fui de las que se arriesgaron, yo fui de las que pateó la puerta, pero bueno, con delicadeza, no con agresividad, por supuesto, esto es una metáfora, ¿no? En su momento, hace un poquito más de 20 años, pedíamos dentro del seleccionado de fútbol por tener mejores condiciones, tener ropa adecuada, porque nosotras en ese momento vestíamos la ropa que les sobraba a los varones, con lo cual ustedes imaginarán los talles eran gigantes. Yo que soy bastante grande, mi talla aún así me quedaba muy holgada y era muy incómoda, no teníamos, prácticamente no cobrábamos viáticos, y cuando nos pagaban era siempre meses más tarde y una miseria prácticamente, la alimentación no era la adecuada, no teníamos lugares de entrenamiento propicios para la competencia que íbamos a hacer, nos convocaban 2 semanas antes de una competencia internacional, realmente el nivel de subestimación, de postergación, de destrato, era elevadísimo. Pero claro, los dirigentes siempre eran varones, y cuando viajábamos, ellos sí llevaban los viáticos y llevaban el dinero, y tenían, en esta toma de decisiones, tenían los lugares más acomodados para todo, para todo. Seguimos en manos de, no sé si de esos varones, los rostros cambian, pero los sistemas se perpetúan. Y yo creo que tenemos que entender que primero tenemos que juntarnos. Y hay que hacer algo más que suponer que las cosas cambian porque estén en una letra fría, porque después tampoco se aplica. Entonces, yo creo que así como el movimiento, ayer fue 3 de junio, se conmemoró el 5º aniversario del Ni Una Menos, que fue, no empezó el feminismo hace 5 años, para nada, pero sí se sumó una nueva ola al feminismo, que son mujeres de generaciones nuevas, son chicas más jóvenes, con otro ímpetu, con otra impronta, que vinieron a renovar y a oxigenar a las que ya somos más grandes, y ni hablar a otras que nos anteceden, que son mujeres magistrales que vienen en esta lucha hace décadas y décadas y décadas, y nos abrieron camino.
Y yo creo que hay que aprovechar estos cambios sociales, esta impronta, esta fuerza, esta vehemencia para luchar por los lugares que nos merecemos, hay que aprovecharla justamente en comunión, contactándonos, relacionándonos, contando lo que nos pasa. Yo las escucho a las chicas y es mi testimonio y el de todas mis compañeras, aún las de aquellas que no se animaron a hablar y siguieron jugando. Y las entendimos, las que nos tuvimos que ir porque no nos volvieron a llamar más. Realmente creo que el cambio está en poder unirnos y en alzar la voz. En tanto y en cuanto no perdamos el miedo a perder nuestros lugares van a seguir ocupadas por nosotras, pero no vamos a cambiar. No vamos a poder apuntar a esa mejora que tanto queremos. Yo pude entender en su momento que aquello por lo que luchaba era más importante que seguir atravesando esa línea que no me llevaba a nada, entendiendo que a lo mejor si daba un paso más iba a correr el riesgo de no seguir perteneciendo, pero probablemente tiempo después mis compañeras, las que me sucedieran, iban a estar un poco mejor. A eso se apuntó. Hay mejoras, hay cambios, pero el deporte tiene estas trampas, estas cuestiones del silencio que hablaban hace un ratito. Se entiende perfectamente a aquellas que nos atrevimos a luchar, a encarar, ir al frente en el reclamo, en la protesta, en tiempos en los que todavía no sucedían estas cosas, aceptando los costos, y también se entiende a las compañeras que dijeron, bueno, a mí me costó muchísimo, como a todas las demás, llegar acá, estar en este momento, vestir la celeste y blanca o la camiseta del club, no importa, para cada una es valioso el lugar donde llegó. Prefiero hacerme la distraída, ver qué pasa y seguir adelante. Se entiende todo, todo es legítimo, todo está bien, pero si no nos atrevemos a dar un paso adelante y asumir ciertos riesgos, esto que se replica como sistema en todos los deportes va a seguir costando la carrera, el desarrollo y la excelencia de un montón de otras compañeras en cualquier deporte. Lo he visto de cerca en el boxeo, lo he visto de cerca en el tenis, en el rugby, lo he visto en un montón de deportes, ni hablar en el fútbol, en el básquet, o sea, en contacto permanente con todas estas mujeres de estos deportes y otros. Todo esto mismo es una vivencia sistemática, con lo cual yo creo que tenemos que perder el miedo, tenemos que unirnos, apoyarnos, las más jóvenes por ahí, apoyarse en las que ya pasamos por esto y estamos en el deporte desde otro lugar, y ver qué es lo que podemos hacer juntas. Hay en distintos clubes, así como hablaba Carla hace un ratito, hay agrupaciones feministas, y yo creo que son espacios muy valiosos, yo creo que por ahí se puede llegar a encontrar la beta, y es interesante todo lo que el deporte puede hacer, y todo lo que las mujeres con decisión de cambio podemos hacer juntas, así que creo que ese es el desafío, perder el miedo y animarnos a reclamar nuestros derechos. Yo celebro que hayas hablado, porque realmente de verte en estas reuniones he aprendido mucho, de hecho te he buscado, te he leído y esto me abre mucho la cabeza. Quizás yo soy utópica en esto de, bueno, vayamos por la ley, vayamos por cambiar, y este tipo de cosas, soy utópica realmente y espero morirme así, o sea, ser de buena leche subversiva, ¿no? Esto de querer, o sea, de soñar porque creo que de alguna forma algunos cambios vamos a ir haciendo. Digo, hay un paso importante, y es que dejó de existir el yo para ser nosotras, ¿no? Empiezan a aparecer estos pequeños colectivos que son grandes colectivos en distintas instituciones, y ahora hay que armar el entramado. Un entramado que tiene que ver con lo local, lo nacional, cada una en sus alcances, y que después también tenemos que hacerlo extensivo, obviamente, a todo lo que tiene que ver con las redes iberoamericanas y en algún momento globales, porque esto es lo que le va a ir dando sostén al cambio, ¿no? al movimiento real. Entonces me parece que justamente es empezar a dejar de,
uno está siempre hablando del cambio, ¿no? Y hablamos de los progresos, pero no terminamos haciendo el proceso. O sea, siempre estamos apuntando a lo que se tiene que hacer, pero el proceso va quedando en esto de la ideación. La idea es dejar de parlotearlo, por decirlo de una forma, y empezar a ponerlo en hechos, en papeles, a presionar. Tenemos que ejercer. Somos más de la mitad de la población. De alguna manera, las mujeres tenemos una fuerza intrínseca que nos tiene que expulsar a poder cambiar todo esto. Hay que apoyarse en eso. O sea, esto de, bueno, se pierde, me pareció terrible esto de se gana una deportista, se pierde una madre, me parece algo desgarrador. Ahora podríamos decir que, bueno, con los colectivos trans tenemos mayor posibilidad de ser más madres todavía, ¿no? Y de pronto poder unir a todos, porque no pasa por una cuestión de procreación y de supervivencia de la humanidad. Esto tiene que ver justamente con que todos tenemos, pero sí, la realidad es que no tenemos que estar, es muy religioso esto, ¿no? Perdonen, pero es muy religioso, no voy a hacer, esto no tirarás tu semiente, ¿no? Viene, digamos, de la Biblia misma, donde solamente estamos como vientres, ¿no? Como envases de procreación. Bueno, ya esto no sucede. Ya hoy podemos elegir si queremos o no queremos ser madres, y no tenemos por qué sentirnos agobiadas por no cumplir con el mandato patriarcal. La especie no se va a disolver si nosotros no engendramos. Eso es una realidad, cada vez estamos más preparadas para que esto, digamos, no sea el eje. Bueno, basarnos en eso, basarnos en que tenemos el poder, que somos la mayoría, y que de alguna forma tenemos que aunar la esencia de lo que queremos lograr, ¿no? O sea, ponerlo en palabras, ir y presionar a quienes tienen que hacer el cambio. La ley 26485, sí, es muy amable, es muy explícita y todo, pero en esto de que habla, por ejemplo, de la violencia institucional, ¿no? No hace hincapié en los pequeños nichos. Por algo tuvieron que, si habla de la violencia institucional y tuvieron que hacer una diferencia en la violencia política y la violencia mediática, ¿no? la de publicidad, tiene que ver justamente con que lo institucional abarca pero no aprieta. En definitiva, no está diciendo nada en muchísimas instituciones. Bueno, hay que hacer la salvedad con respecto a las instituciones deportivas, porque Sí. tiene que estar mencionado. Sí, ibas a decir algo, Marta. Sí, dos cosas. Primero, me parece que con lo que vos estás diciendo estoy absolutamente de acuerdo, y me parece que lo que perdemos, el nexo entre lo que dijo Lore y vos, es lo que perdemos es el proceso. Hemos caminado, Lorena, 20 años, y hoy hay una dirección de género en la Secretaría de Deporte. Digo, hay recorridos que se van haciendo. El tema es cómo aprovechamos esos recorridos y qué no le dejamos pasar a esos recorridos que en este momento están. Yo celebro, primero, ahí ya lo dije y lo voy a decir, me da muchísima bronca escuchar pibas que hoy tienen 18 o 20 años decir lo mismo que decíamos nosotros hace 40, hace 20. No puede ser que sigamos con lo mismo. Algo hay que hacer. Eso es una de las cosas. Y ahí me engancho con lo que dice Sandra. Pero otra de las cosas maravillosas que está pasando es, se armaron el colectivo Doble Cambio, el colectivo Deportistas Argentinas. Hay una cuestión de comunicación que cuando nosotros hacíamos deporte no la había, y me parece que esto es hiper recontra valioso, y que ahí hay que poner el ojo y la defensa de esto que ellas están diciendo. Y no dejarlas en que solo lo digan ellas, y me agarro de lo de Sandra, no solo lo digan ellas, sino poder poner nosotros vos también en eso, poner visibilidad, demandarle a los medios, salir al ruedo, a cortar de alguna manera esto de que yo no soy. Nadie es. Lo que le pasa a las gigantes, nadie tiene la culpa. Las que están padeciendo la falta de, y las que están padeciendo, más allá de lo económico, supongamos, las mujeres no necesitamos plata porque todos tenemos un tipo que nos banca, genial, dejarlo ahí. Pero aquella cuestión de la inquietud y lo que puede llegar a pasar conmigo luego de la pandemia. ¿No hay nadie que me pueda decir, quédate tranca, que ya se va a hacer?
no hay nadie que sostenga esto. Bueno, es eventual una pandemia, qué sé yo, ya veremos si se juega. Los varones van a jugar, ustedes no, que es lo que pasa, está Lola Campos, que es lo que está pasando en España. Están todas recontra enojadas porque los varones juegan y las chicas no. Entonces, si no jugás y no cobrás. También he escuchado decir, bueno, si se van de vacaciones yo les saco la beca porque no cobran. Hay cuestiones que están institucionalizadas, anquilosadas, y que me parece que esta cuestión que están haciendo las chicas ahora, de ponerlo en evidencia, de que se salgan como con un comunicado, de que nosotros repliquemos ese comunicado, de que digamos, miren que si ustedes no toman la palabra, hay una posibilidad de que nosotros vayamos y los demandemos por la ley de violencia que dice instituciones. Habrá que buscar un colectivo de abogadas, habrá que buscar alguien que nos preste la oreja, no sé si en la Secretaría, no sé si en el Ministerio de Mujeres, no sé si en algún lado, insisto, en esto comparto con Lorena, si no se le pudo hacer cambiar los estatutos al Cuba, malamente le vamos a hacer cambiar un estatuto a un club. Pero sí decir, flaco, ¿cómo es esto de la inconducta deportiva y por qué la rajaste a Juanita del equipo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Y quién lo firmó? ¿Y quién lo dijo? Entonces, a ver, vení, muchacho, te vamos a sacar en la radio para que lo expliques. Y por lo menos reírnos o que diga lo que no está aceptado socialmente como para que quede en evidencia eso. Esto de que empezamos a decir nosotros, cuando que esto sí, porque lo dijo en una reunión esta persona, esto de si el deporte gana una mujer, la familia pierde una madre, lo dijo en una reunión multitudinaria. Una reunión de mujeres, adentro de la secretaría, y fue un dirigente de la secretaría. Entonces, por lo menos es decirle, a ver, repetilo, ¿cómo dijiste? ¿Y no te da vergüenza? Entonces, esto es el empoderamiento, que no me gusta llamarlo empoderamiento, y en esto vuelvo a insistir, tomo a Dora Barrancos y digo, me parece que el tema de empoderarnos es tomar el poder que tienen los varones, que a mí no me sirve el poder que tienen los varones, en verdad. Me parece que lo que tenemos que hacer es potenciarnos más que empoderarnos. Potenciarnos significa esto en un colectivo. Y que siempre busco, bueno, ¿y qué hacemos además de exponerlo? Además de esto que, siempre se quejan, siempre la protesta, pero no ven que están mejor que antes, nunca les alcanza. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Y por ahí esto también, y voy a lo utópico, como decía Sandra, es juntar cabezas, juntarnos, como dijo Lorena, bancar a las pibas, que realmente, a ver, el deportista es el último orejón del tarro, pero es el único que hace vivir el sistema deportivo, chicas. Si ahí no entendemos el poder que tenemos como deportistas, y sí, está bien, somos figuritas cambiables. ¿Hasta cuándo vas a cambiar la figurita? ¿O estás seguro? Entonces, me parece que tenemos que buscarle la vuelta, no perder de vista el proceso, porque venimos de todo un proceso, no perder la vista en aquello que fracasamos una vez. Porque aquello que o fracasamos o no nos dio resultado una vez, utilizarlo como para pararnos arriba de eso también. Y de pararnos arriba de lo exitoso. Entonces, siempre estar dando vuelta hacia atrás, porque el poder deportivo, como decía Lorena, cambian las caras, pero sigue exactamente el mismo. Desde el balón pierde Coubertin a la fecha. Y a posteriori, Y a posteriori, porque el sistema, a ver, es muy fácil entender, ahí está Ale, que es filósofa, que es un sistema. El sistema se tiene que sostener, y cuando dijiste, es religioso, sí, es un Vaticano deportivo. Totalmente, sí. Es inalcanzable, es inexpugnable, es imposible de tocar, y permea el poder central y ultraplanetario, permea absolutamente todo, hasta el patio escolar. Y no podemos dejar de verlo, no podemos hacernos los tontos y mirar para otro lado. Total, acá en mi ranchito, en mi federación, es esto, y no, es
forma parte de un sistema y es imposible desarticularlo de a uno y de a poco, y de equipo, y de selección, y de... Es imposible desarticularlo así, pero no es imposible poner el ojo y decir, te estoy viendo, hermano, ¿en serio? Sí, yo lo que, digamos, lo tomo como una propuesta y en esto de seguir con mi autodefinición de, bueno, soy una soñadora utópica, todo lo que vos quieras. Primero, una de las cosas es esto de que hay protagonistas visibles y otros que no. Y entonces esto de formar una plataforma de sostén, buscar unas abogadas feministas, armar un cuerpo de contención, ya sea coaching, psicólogas, psicólogas sociales, ¿no? Que de pronto están en este sacerdocio de la lucha por la equidad. Y basarnos en esto, ¿no? En hacer una cuna, un entramado. De alguna forma tenemos la posibilidad de armarlo, pero hay que ponerlo en práctica. O sea, tenemos que dejar de escribir poemas y empezar a dejar de hacer y empezar a hacer, ¿no? Esto de salir a ver, tenemos una secretaria de deportes, ¿sí? El Ministerio y de Mujeres, aprovechemos que son 4 años, ¿sí? Donde de algún lugar ellas quieren producir cambios. Vayamos ahí, aprovechemos, porque no sabemos qué va a pasar después. Al menos tenemos algo que es estático, durante 4 años, nos quedan 3 años y medio. Aprovechemos. Nos pasa en algunos tipos de organismos que las personas que acceden a determinados tipos de gestión solamente se preocupan por un buen, digamos, por un buen protagonismo, una buena actuación en pos de sus propios beneficios, como postularse o tener un salto a una banca de diputados o lo que fuere. Bueno, corrámonos de esas gestiones y vayamos a aquellas que sí tienen intención. Vayamos a esa, golpeemos la puerta, mandemos carta, enganchemos radios feministas, tenemos un montón de radios, algunas que son FM, otras que no, otras que van por la web, nada, que podemos ir y tocar y decirle, no sé, no te digo a una Pichot, pero tenemos a Tali Goldman o a la gente de Futurock, hablar con Mengolini, hablar con la retaguardia, hablar con distintas radios que tienen esta intención, digamos, de apoyar al colectivo y que también son, digamos, parte del colectivo. No serán de parte del colectivo de deporte, pero sí son parte del colectivo de los feminismos. Entonces, juntémonos, reconozcamos que hay más de un feminismo, porque también tenemos esto, ¿no? Que es ser lo suficientemente generosas e inegoístas para reconocer que entre nosotros también hay diferencias. Y hay unas diferencias que nos pueden sustentar. Son diferencias que son unibles, no son excluyentes. Entonces, diferenciarnos desde ese lugar, y desde ese lugar construir esta plataforma digamos, de despegue. O sea, ¿y qué le pasa a las plataformas de despegue? Muchas veces, cuando se construye una plataforma de despegue, cuando sale el cohete, la plataforma se destruye, ¿no? Saber que vamos por esa renuncia, saber que por ahí vamos a estar forjando algo, de lo cual después nos vamos a tener que correr, pero les va a quedar a los que vienen. O sea, en algún momento nosotros vamos a ser desechables como una plataforma de despegue, pero va a quedar el cohete. Lo va a despegar, es lo que decía Lorena recién. Sí, 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 es armar para que quede, para que impulse, para que sirva de impulso. Lola Campos, querías decir algo. Buenas noches, sí. Me he ido apuntando un par de cosillas a modo cuando ibais hablando, con el fin de que no se me olvide. Vamos a ver, si el COI es, yo creo que la cúspide de toda federación, de todo deporte, y son ellos los que implantan y lo que están desarrollando una igualdad para el deporte. ¿Por qué el resto de federaciones nacionales no estamos incorporando esa normativa que la Comisión del Deporte Internacional está diciendo que hay que llevarla hacia adelante y que haya más mujeres en el deporte? Entonces, yo creo que es una meta, ¿vale? A partir de lo que es el COI, están las federaciones, sí, y son las federaciones tanto las nacionales como las regionales. Y yo creo que comentáis dónde apuntar nuestras flechas, ¿no? Yo creo que hay que apuntar a todas, o sea, no quedarnos con una.
porque si tú quieres cimentar, porque el Vaticano no se puede destruir, pero hay que intentar, bueno, la optativa sería, ¿queremos destruir el Vaticano para implementar uno nuevo donde se desarrolle, o queremos poner, pues levantar el zócalo e ir poniendo las losas que estaban rotas por losas nuevas que estén más desarrolladas en perspectiva de género? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la mejor? ¿Rompemos? ¿No rompemos? Entonces, esa es la primera regla que habría que ver. ¿Qué queremos? ¿No? A partir de ahí, yo creo que para bien, porque al final, cuando tú arreglas el cuarto de baño, si vas haciendo chapuzas, al final tienes que tirar el cuarto de baño, ¿no? Viene a la idea entonces de si nosotros tenemos nuestros propios objetivos para ver cuáles son los que tenemos que atacar con exactitud, que sería lo primero, tener una normativa en la que se nos implante y seamos igual de profesionales que ellos y tengamos el mismo dinero que ellos, que sería una real igualdad. A partir de que luego entrar a las propias federaciones también, pero ¿cómo entramos a las propias federaciones? Yo mi historia, por ejemplo, viene en que no me dejaban entrar. Yo soy árbitra, en su momento era árbitra regional, vieron que daba mucho follón y me dejaron fuera. Entonces yo tuve que formarme mi propia estrategia, pero propia estrategia de carrera, para poder ser lo mismo de profesional que son ellos. Y me está costando dar 3000 vueltas para llegar al mismo punto que ellos, van más rectos. Pero tengo esa estrategia. Y esa estrategia que yo llevo, la intención es que en el momento que yo me abra la puerta, poder ir a abrir la puerta para el resto de mis compañeras. Entonces, es otra forma también de poder dinamita en los cimientos del Vaticano para que podamos implementar y funcionar nuevamente. Lo mismo que yo no veo mal romper con estereotipos y fomentar a los chicos, desarrollarlos con perspectivas de género. Sí que estamos nosotras muy desarrolladas con la perspectiva de género, pero necesitamos que desde dentro también se nos facilite, y eso tienen que ser ellos. Porque si no estamos dentro y las que están dentro no son capaces de a lo mejor dar la patada para luego que nos echen, entonces es que al final es el ciclo vicioso y estamos en las mismas. Entonces hay que tener muy claros los objetivos, y los objetivos son todos perfectamente válidos para llevarlos a cabo, y cuanto más tengamos para poder atacar, porque al final es un ataque de estrategia para poder llegar donde queremos llegar, porque lo que queremos es ser profesionales del deporte. Luego, por ejemplo, la cláusula del embarazo, eso es terrible, o sea, está en todo deporte y está en todos los lados. Yo además recuerdo de mi primer trabajo, que lo primero que me preguntaron, además fue una mujer empresaria, lo primero que me preguntó, y era para vender muebles, lo primero que me preguntó es si yo iba a tener hijos y que cuándo pensaba tener mis hijos. El trabajo no lo cogí porque no me dio la gana. O sea, yo vi aquello que decía, pero bueno, vamos a ver, ¿me vas a decir tú a mí como persona y como mujer cuándo puedo, cuándo no puedo tener hijos? O sea, esas cláusulas son, yo diría que incluso anticonstitucionales, vamos, antinatura. Y sí que es muy importante a la hora de forzar la situación para poder ser profesionales, mientras que viene la ley, mientras que nos desarrollamos para poder entrar, el tema de abogadas expertas en nuestras materias con el fin de forzar y poder entrar. Esto se ha utilizado, por ejemplo, aquí en el fútbol femenino, y bueno, lo que han conseguido es un 1% económicamente para todo lo que es el fútbol femenino, que es ridículo, pero bueno, es un paso. Que nos va a costar otros 20 años seguro, pero yo creo que lo vamos a lograr, porque estamos en el camino y queremos. Y es que ya no nos conformamos, que es lo que yo veo, que ya no nos conformamos con lo que nos digan, y si no es de una manera va a ser de otra. Creo que sí.
Ah, la comisión deportiva, otra parte. ¿Me oyes bien? ¿Sí? Una comisión deportiva. Aquí, conforme se estipuló en su día la ley del deporte, al final regionalmente todas las comunidades, en España son 22 o 24 comunidades, o 27, qué mal voy con España. Cada comunidad tiene su régimen regional con respecto al deporte, ¿no? Luego está el nacional, pero el regional tiene cada comunidad su propia comisión de deporte, donde a la que tú acudes para que la ley se establezca al mismo nivel de igualdad. Y bueno, yo a la hora de cuando creé el club, a nosotros no nos dejaban asociarnos a la Federación Murciana y yo tuve que ir a la comisión deportiva para que nos trataran con igualdad. Entonces, una comisión deportiva es un básico sobre todo para funcionar estratégicamente también. Y si no existe a lo mejor una comisión femenina, que sería lo ideal, con el fin de que nos abrieran más puertas. Gracias, Lola. Siempre aportando prolijamente. Ale, muchísimas gracias por lo que nos fuiste dejando en el chat. Bueno, me parece que esto da como para que la próxima tiene que ser tácticas y estrategias para afrontar Claro, sí. despelotes en el deporte, despelotes varios. Perdón, Martita, antes de que vos des el cierre, digo que una de las primeras estrategias que tenemos que hacer es empezar a sumar aquellas profesiones que pueden dar un sostén logístico y jurídico, ¿no? O sea, más allá de las miradas y de la expertise del deporte que cada una tenga, esto de las chicas de vóley, que como bien dijo Lore, después se repite en casi todo, el tema de la mala nutrición, el tema de los apelativos respecto de los físicos y de los cuerpos, bueno, Butler es muy específica en esto, ¿no? De alguna manera, nos es comunes a todas, porque todas estas preguntas que nos planteamos también nos pasan cuando vamos a pedir un trabajo de docencia o cuando vamos a vender muebles, o sea, esto de si vamos a tener hijos, si somos gordas, si somos viejas o lo que fuere, ¿no? Esto de pasar los 35 años ya estás en otro plano, por ejemplo, para determinado tipo de trabajos, profesiones o lo que fuere. Más allá digamos, o sea, la discriminación es totalmente interseccional, ¿no? Hablaba Lore de esto de las retaconas, vos, ¿no, Lore? De las retaconas del fútbol, que si son retaconas, no, vos, Marta, si no van a llegar si no son rubias y de piernas que midan, no sé, 1,5 metros. Porque fue la palabra, Sí. Fue la palabra que me dijeron. Pero ¿qué pasa esto? ¿Sí? O sea, de pronto lo estético siempre prima por lo que se refiere a la capacidad de todo tipo, deportiva, intelectual, moral, un montón de cosas que de pronto se ponen en juego, como dijo recién Lola, ¿me vas a venir a cuestionar algo que tiene que ver con la vida íntima y privada para poder darme tal puesto o tal trabajo o tal representatividad dentro de cualquier tipo de organización? O sea, ¿qué importa si yo soy, no sé, totalmente, la palabra no es promiscua, pero ponerle que yo soy una persona que no tenga un miramiento de fidelidad o quiera tener multiparejas o practique determinado tipo de amores libres, como es que del poliamor o lo que fuere. Muchas, ¿no? Estas cosas, ya igual no estoy en juego para eso, pero digo, cuando aparecen este tipo de cosas, estas concepciones de la vara moral, la vara estética, la vara intelectual, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se meten en una cuestión, digamos, totalmente intrínseca a la persona, ¿no? O sea, obviamente que hay reglas de convivencia, pero esto no puede ser, digamos, excluyente dentro de cualquier tipo de actividad. Hablemos del deporte, ¿no? Exacto. Las mujeres que están en el poder ahora, claro, sí. Digo, pongámonos, ¿no? En contacto, creemos ¿cómo es que se llaman esas barricadas que son para romper las puertas? Bueno, hay que armar una de esas, sin violencia, ¿no? Pero presionando. Sin violencia.
podemos, digamos, Antes de irnos de tema, me gustaría que Nati nos quiere comentar algo sobre nutrición. Sí, Nati Espinosa. Nati, Bueno, tenés la palabra. gracias. Buenas noches ya casi a todas. Con respecto a algo que empezó diciendo Carla al inicio y que se sumó Sandra recién, nosotros desde el colectivo fue una temática que esta semana que abordamos fue el tema de la nutrición y del mal abordaje. Muchas padecimos trastornos alimenticios por cuestiones o por comentarios de entrenadores. Y la Flor, no me acuerdo qué día, pero en la semana, creo que el lunes o martes, tuvimos videollamada grupal y fueron 2 o 3 horas de catarsis con gente que se quebró, con cosas de cosas que quizás nunca nadie exteriorizó y de golpe éramos 15 mujeres ya que en su momento la pasamos como el carajo y nunca se exteriorizó. En base a eso, hoy lanzamos una encuesta. Fuimos asesoradas por una psicóloga que trabajó en clínicas con chicas y chicos con trastornos alimenticios y lanzamos una encuesta que para nuestro asombro ya llevamos 200 respuestas entre mujeres y varones y las lanzamos hace 2 o 3 horas, no más que eso. Como son anónimas, había momentos en donde te podías explayar y decir qué frases te marcaron, qué cosas te dijeron. Hicimos hincapié en esto de ver si relacionaron tu rendimiento deportivo en cuanto a tu físico, y nosotras en el vóley, que es saltar y desplazarse, el gorda no te puedes mover, o gorda no puedes defender, y demás, está. Y así toda la flaca también, gente que está contando de que le decían que no le podía pegar más fuerte, entonces llegaba a la casa y se daba tracones de comida para ver si ganaba fuerza, porque su entrenador se lo dijo. El sábado lo cerramos, que en realidad es una semana que no sabemos si va a cerrar, porque es un tema que está calando bastante hondo en todas las personas, pero el sábado tenemos un vivo en nuestras redes, en nuestro Instagram, con un nutricionista para abordar este tema, y mañana, hoy sale el video corto, Flor, hoy sale el video. Hicimos un video con declaraciones de experiencias y de vivencias de nosotras jugadoras, muchas fuimos jugadoras que algunas siguen siendo, que son referentes por ahí en el deporte, y es también para generar cercanía para chicas más chicas que por ahí están viviendo alguna situación parecida. Y el hashtag es "a mí también me pasó", y son todas declaraciones de cosas que nos han dicho o de cosas que nos han traumado quizás en nuestra adolescencia, y que hoy por hoy siguen resonando porque muchas, cuando contestábamos las preguntas, en el transcurso te quebrabas y decías para un rato porque es demasiado. Así que nada, estamos con el abordaje ese. Ahí dice que ahora dejamos en el Instagram el chat. Flor, para verlo, bueno, el video lo vamos a publicar, y las encuestas, en algún momento vamos a hacer algo con toda esta información, porque la verdad que lo venimos leyendo las respuestas ahora con las chicas, y hay gente que le ha dicho, lo tuyo es quirúrgico, te tenés que coser la boca para no comer más. O sea, nutricionistas aconsejando a jugadoras que se metan los dedos porque habían comido de más, y vos decís, dale, sos nutricionista. O sea, no. Y bueno, y así infinidad de declaraciones y de cosas que te dan ganas de ir a abrazar a todo el mundo que haya contestado la encuesta, pero es anónima y no sabemos quién es, pero nos da la libertad de que la gente se pueda abrir y cuente lo que pasó, y realmente muchos la pasaron muy mal por esta temática, por cumplir cánones. Hablaban y decían lo de las jugadoras de hockey, que eran las modelos o los ejemplos a seguir, y nosotras somos las grandotas, entonces la frase del talle para vos no hay, nos resuena absolutamente a todas y te dan ganas de cagar la trompada, porque la que te lo dice desde su XS te está diciendo, no, para vos no hay. Y no, mi vida, no hay porque no existe talla, pero bueno, temáticas que pasamos de todos lados. Así que nada, es un tema que es transversal a todos los deportes, por lo que estuve escuchando acá en todas. Sí, yo en la Secretaría de Deporte una vez me agarré muy mal con el Chancho Díaz Bancalari, con el presidente de la federación, porque la entrenadora llevaba a las pibitas de rítmica a almorzar y le sacaba la comida cuando la nutricionista le ponía en la bandeja. Le sacaba la comida. Entonces fui, me agarré y nada, me dijo, pero yo no puedo hacer absolutamente nada, obvio, no puedo hacer nada, ni el secretario de deporte, porque de ahí me fui al tercer piso a agarrar al secretario de deporte, me fui a agarrarlo al Chancho Díaz Bancalari, no se puede hacer nada. Entonces estas cuestiones con la alimentación es
tremenda y tampoco, así como cosete la boca para decirlas, para hablar. Así que en esto, Nati, compártanos en nuestras redes, queremos seguir eso y lo que podamos difundirlo también lo hacemos. Pásennos la encuesta, que también la podemos pasar. No sé si están en contacto con Deportistas Argentinas, Sí. con Cami Argüelles. Si no, se las paso yo, les paso el mail de Cami como para que se lo pasen, porque ellas también son un grupo de chicas bastante inquietas y seguro que te van a dar una mano en contestar la encuesta también. Perfecto, buenísimo. Sí, porque está lanzando, por el momento está solo en el vóley, pero ya me han preguntado otros entrenadores y dicen, tengo gente en patín, gente, o sea, lo quieren ampliar a todos los deportes, porque sabemos que es algo, y son Sí. preguntas porque también lo hicimos con asesoramiento de una psicóloga, porque ella nos decía que no teníamos que ser tan conductistas, porque por ahí hay gente que no tiene el trastorno y que por cuidarse en las comidas piensa que es anoréxica y no lo es. Entonces, no es una encuesta para diagnosticar a nadie, pero son realidades que la hicimos nosotros de nuestra experiencia y lo único que hizo la psicóloga fue transformar la manera en la que se preguntaba, para que no suene tan incisivo ni tan cruel, porque no dejábamos de tratar con chicas. O con Bueno, chicos, por ahí chicas. fíjense si le agregan el deporte para después ir discriminando por deporte, o fíjense cómo, pero está Claro. re bueno, la iniciativa está espectacular. Chicas, Yo quería comentar algo, perdón. Esto de que comentaba recién Natalia, ¿no? Esto de para vos no hay talle. Hay una ley de talles en este país hace ya casi 10 años que no se cumple. O sea, donde vos vayas a comprar cualquier cosa, tendría que haber talles para todos, y no existe, para todos y todas, ¿no? Y no existe, digamos, y vos vas a defensa del consumidor y te toman la denuncia, y a vos por ahí te pagan algo, ¿no? En esto, bueno, vos haces la denuncia, hacen una mediación con el tipo que te vende un jean que no tiene más de un número 34, cuando vos necesitas un 48, hace esto, bueno, obviamente que te lleva una vida hacer todo el trámite, te lleva su resarcimiento económico, pero no se modifica. No se modifica, porque además porque la queja no es colectiva, el reclamo, mejor dicho, no es colectivo. Y esto queda Y es en algo que pasa acá en Argentina. Sí. Yo trabajo en un colegio y con el colegio fui a una gira a Europa. Yo calzo 43, porque mido 1,80 m, y de los locales en Europa, o sea, sacaba de la góndola, o sea, como ir a Pharmacity y compro las toallitas, de esa misma manera tenía calzado. Yo decía, pero en Argentina no consigo. No pasa, claro. Tenés que buscar en las redes sociales a ver quién hace calzado especial para dama, y allá lo agarraba en la góndola. Y digo, chicos, o sea, nosotros somos el que no aceptamos que hay gente que es grandota también. Sí, no, grandota o pequeña, porque tenés mujeres que calzan 34 y que no consiguen zapatos que tengan que ver, digamos, con la edad, ¿no? Si tienen que Claro, creo que 34 calcé en salita de 5. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que no hay una unión, de hecho no hay digamos, un trabajo generalizado. Vuelvo a repetir, vos vas y haces la denuncia y te van a pagar una indemnización porque no tenían el talle de lo que vos querías, porque esto lo hace la Oficina de Defensa del Consumidor, pero no existe, digamos, la generalización. Esto no. De hecho, ese mismo negocio no va a incluir de nuevo los zapatos 43 o el pantalón número 48, porque le importa un cuerno pagarte, no sé, 20.000 pesos, y total, no va a ponerse en la producción, ¿no? Eso es lo que pasa también. Y esto también tiene que ver con la unión. Acá, por ejemplo, no existe lo que se llama en otros países el juicio de clase, donde uno puede hacer una denuncia y va juntando a todas las personas que tienen, digamos, la misma problemática, hace una presentación colectiva, y lo que te van a pagar a vos, se lo tienen que pagar absolutamente a todos. Te sumes o no te sumes, ¿no? Porque tenés la misma problemática. Como no existe esa categoría, no les importa a nadie pagar una indemnización que es por una sola persona. Eso también tiene que ver. Y lo mismo lo pasa en el deporte o en cualquier tipo de institución donde se necesitan números. Como dijo Marta, hay que juntar cabezas. Sí. Bueno, nada, tenemos 2 horas encima ya de estar sentadas acá.
lo cual yo ni siquiera me di cuenta. Les agradezco infinitamente, chicas del colectivo Doble Cambio. Preparen, armen y tienen un jueves entero para ustedes con 1:30, 2 horas, lo que necesiten. Vamos a difundirlo y nada, esto. Y la próxima va Lorena Jaimerena con medios de comunicación, con los estereotipos. Ha juntado, tiene algún material hiper recontra rico. Y vamos a retomar violencia, ya vamos a hablar con Sandra a ver cómo vamos armando algunos subtemas del tema violencia, como para ir encarándolo, así que nada, se van abriendo temas e invitaciones, nos estamos viendo, yo me despido, Gise, hasta la próxima. Tal cual. Nada, agradecerles a todas por la participación. Como dijo Marta, es un tema que da para seguir hablando largo y tendido. Nada, no puedo creer todavía la tolerancia que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Con este tema de violencia y en silencio. Por suerte y lentamente se ha ido avanzando, pero bueno, es un camino largo que tenemos que seguir. Así que da para seguir hablando. Estamos preparando también cursos, capacitaciones, que ya prontamente les anunciaremos las fechas y los temas, porque creemos que se necesita también capacitarse sobre ciertas cosas, especialmente los que estamos en el área de docencia y también deportistas que necesitan avanzar un poco en sus problemáticas. Así que bueno, nada, las esperamos el próximo jueves. Gracias a todas. Gracias, Mateo, por el aguante de siempre y el soporte ahí técnico. No sé si hay algo más querés acotar vos, que nos hayamos olvidado. ¿De qué rama es la mina? ¿De qué viene el deporte? Porque... Sí, todas venimos del deporte, Ale. Hola, tengo yo abierto mi micrófono, perdón, porque estábamos discutiendo también. Sí, dime. No, nada, de que preguntaron, ¿viene del deporte? Sí, todas venimos del deporte acá de alguna manera. Sí, del deporte y de la danza, y yo la verdad que cuando estaban hablando de la cuestión del estereotipo, bueno, yo vengo de la danza clásica, imagínense la configuración rusa del cuerpo, flacas, gimnastas, atléticas, secas, austeras, soviéticas, diría el Indio Solari, ¿no? Así que sí, pasé claramente por la noción por la impronta del estereotipo en el cuerpo, pero sí, también vengo del deporte, pero vengo de la sociología, de la ciencia política, de la antropología, de la filosofía, así que me estoy haciendo altísima panzada con todo lo que estoy escuchando, no se imaginan, tomando millones de notas, en donde, bueno, nada, en algún momento acá cada tanto las estamos escuchando con Mariela, que es mi amiga, que es antropóloga, y bueno, y nada, justamente le estamos dando varias vueltas de tuerca a cuestiones que también estamos pensando vinculadas a todo lo que es el estereotipo, pero también a, de alguna manera, la recreación y, digamos, la perpetuidad de ciertos sistemas, como bien tú, Marta, hoy planteabas, pero bueno, me quedé como muy pegoteada también con lo que planteaba Sandra respecto de, bueno, hay que armar, ¿no? Hay que armar. Y el armado significa el estar, y el estar significa el componer, significa una praxis, porque podemos componer discursos y podemos componer espacios discursivos, pero también hay una práctica que es empírica, que tiene que ver con el orden de lo estratégico, ¿no? Estaba escuchando también a Lola, ¿no? A Lola, el planteo de Lola cuando dice y trae que hay que definir con precisión los objetivos, para que una vez definido el objetivo uno pueda de alguna manera sentarse a pensar en lo estratégico, en lo metodológico, ¿no? Si acaso las comisiones podrían servir como estructura, ¿no es cierto? Como estructura y como piso de arranque, ¿no es cierto? Estaba leyéndolas, digo, también teniendo en cuenta esta cuestión de los diferentes topos, ¿no? De los diferentes territorios y digamos, la necesidad imperiosa de la territorialización. Yo entiendo lo que decías tú cuando hablas del pesimismo. ¿Cómo era tu nombre? Lorena, ¿no? La que hablaba del pesimismo. Lorena, ¿no es cierto? Lorena.
Sí, Lore, tú hablabas del pesimismo, yo te entiendo, porque claro, recurrentemente ves la misma práctica, los mismos patrones, y de alguna manera ves esta cuestión de la dificultad empírica, ¿no? De materializar todos aquellos objetivos que tal vez están cantantes y sonantes dentro de nuestras racionalidades a la hora de ver, de padecer, de analizar, de discutir, de organizar, de consensuar acuerdos, de tal vez generar como una especie de masa crítica, pero eso lo tenemos, sin embargo hay como una especie de abismo entre eso y la praxis, que es un poco lo que señalaba Sandra. Bueno, hay que armar todo un dispositivo, y el dispositivo tiene que ver, bueno, con montones de elementos que de alguna manera constituyen una estructura, porque es impensable avanzar sin una estructura, y una de las estructuras que nos puede servir, ¿no? Que básicamente la sociedad se apoya en esa estructura, es la estructura lingüística de los enunciados de la ley. Uno, estando respaldado en la ley, puede decir, bueno, este señor no está cumpliendo con la ley, porque miren, hay una ley cuya implementación está teniendo problemas porque hay voluntades detrás, y digamos, la lógica y la política del escrache, si bien a veces no sirven mucho, en ese caso, digamos, yo estaría, digamos, acompañando o plegándome a lo que está diciendo Lore, porque claro, uno lo ve 1, 2, 10, 20, 50, se escracha y se vuelve a lo mismo, se escracha y se vuelve a lo mismo. Habiendo aún una ley, pero sin embargo la ley de alguna manera pesa en un sentido colectivo en términos de constitución de imaginarios alrededor del cumplir o no la ley, y que si hay una ley significa que antes hay una trayectoria, significa que antes hay una materialidad que pujó por, de alguna manera, constituirse a partir de la visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que reelaborar. Coincido con Lore en esta visión pesimista en un sentido de que, bueno, dale, yo estoy cansada de ver siempre lo mismo, es complejo, pero después, por otro lado, sin embargo, la ley, por más que estemos cansados y que haya una perpetuidad del falo, ¿no? Pero también por parte de nosotros, ¿no? De todo el colectivo, incluso hay actos inconscientes de perpetualización o de perpetuación, digamos, de ciertas lógicas, que bueno, estamos trabajando con la deconstrucción y el desocultamiento, el descubrimiento, ¿no? El corrimiento para poder enfocar la visión y ver bien esto, traerlo, objetivarlo, colocarlo ahí afuera, que es de alguna manera esta dinámica de la visibilización, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, a ver, vamos a hablar, ¿vale de algo hablarlo? Sí, vale de algo, ni hablar. ¿Vale reproducirlo en otros órdenes, reproducir este mismo espacio en otros lugares? Sí, claramente. Tenemos que hacer una reproducción celular. Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias? ¿Con qué contamos? Sí, tenemos que ir a arañar, o sea, arañar en el sentido de rasguñar recursos. ¿Cuáles son los recursos humanos posibles que podemos llegar a tener? Bueno, Ale, ¿qué decía Sandra? Has abierto un tema bastante interesante. Creo que estaría bueno que invitarte y que te sumes en la próxima charla para seguir debatiendo sobre esto, y creo que tenés tela para desenrollar. Así Sí, que vale. más que invitada y seguir acá debatiendo, es todo experto o quien quiera colaborar es bienvenido. Así que bueno, agradecemos eternamente la palabra, porque es realmente posta que da para seguir hablando 2 horitas más. Pero bueno, sabemos de las obligaciones de cada una, de quien ha trabajado todo el día, necesitamos liberarlas. Sí. Sí, también si tienen ideas sobre las que siguen trabajando, tal cual, que siguen con el Zoom hasta largas horas de la noche. Y a Lola, que ya tiene madrugada encima. Claro. También las que tengan ideas sobre... La 1 de la mañana en España. Las que tengan ideas sobre futuras charlas o temas a tratar nos pueden escribir también para nosotros darnos una mano sobre armar un programa de charlas y todos los jueves tener material para poder seguir trabajando y poder mantener la continuidad. Tal cual, es un espacio para todos, para todas, así que bienvenido sea para exponer lo que se necesite. Gracias a todas y bueno, buenas noches. Vale, buenas noches. Chao, gente. Hasta luego. Gracias. A las 17 horas, chicas, el vivo por Instagram de Colectivo de Doble Cambio. Sí, con lo justo. Podrías hablar, Nati. Miriam, y no me daban los dedos para escribir.
Justo lo vi y digo antes que lo corten. También Gracias a todos. Nati, nos pueden arrobar Mañana, también o nos los pueden compartir que nosotros le damos En visualización. el Facebook o en el también. Instagram. Claro. tenemos Perfecto, las dos el cosas. Instagram, recordámelo que ya lo anotó. Consejo Mujeres en el Deporte. No, el Ok. Instagram es co.mu.d. Ah, co.mu.d. Perfecto. De todos modos, también seguimos al colectivo, así que nos podés buscar en el Instagram del colectivo que lo Perfecto. estamos siguiendo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por Gracias. favor. te esperamos para la Gracias por próxima. todo. Sandrita, Chao, como chao. siempre, mil gracias. Gracias, Sandra, genia. No, gracias a ustedes, chicas. La verdad que salgo así, re pipona, me encanta. No te vas a escapar, vas a seguir. Gracias por estar, gracias por Les venir. agradezco a ustedes.